Hola, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los temas más potentes de la literatura, el vanguardismo, y cómo un poeta peruano, el gran César Vallejo, lo revolucionó por completo. Muy bien. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender bien qué fue el vanguardismo. Después, nos centramos en la figura de César Vallejo. Luego, analizaremos sus tres grandes etapas poéticas y para terminar, cerramos con su legado, que es inmenso. Arranquemos. Empecemos por el principio, el vanguardismo. Un movimiento que, de verdad, no vino a pedir permiso, sino a romper con absolutamente todo lo que se venía haciendo en el arte y la literatura. Entonces, ¿qué es exactamente el vanguardismo? Bueno, imaginen a un grupo de artistas, allá a inicios del siglo XX, que básicamente dijeron, ya basta de mirar al pasado, de copiar lo de antes. Su meta era ser iconoclastas, o sea, tumbarse los ídolos antiguos para crear algo totalmente nuevo, desde cero. Los vanguardistas, por ejemplo, dejaron atrás esa idea de imitar la realidad. Se pusieron a experimentar con todo. Modernizaron el lenguaje, empezaron a usar el verso libre, sin rimas ni reglas fijas, e incluso jugaron con la forma de los poemas en la página. ¿Han visto los calígramas? Fue una verdadera explosión de creatividad. Y claro, esta revolución artística también aterrizó en Perú. Aquí tenemos a algunos de sus principales exponentes, pero hay un nombre que destaca por encima de todos y que va a ser el centro de nuestro análisis: César Vallejo y su obra maestra, Trilce. Perfecto. Ahora sí, pasemos a la segunda parte para conocer mejor al protagonista de esta historia, César Vallejo, el poeta que literalmente estiró el idioma español hasta sus límites. Vallejo nació en los Andes peruanos, en un lugar llamado Santiago de Chuco. Y ojo, este origen andino no es un dato menor, es fundamental porque va a marcar toda su obra. Aunque no vivió mucho tiempo, su impacto fue tan brutal que hoy se le considera uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo pasado. Y cuidado, no fue solo poeta. Su talento era inmenso y también se manifestó en la narrativa, con novelas como El Tungsteno o el famosísimo cuento Paco Yunque, y hasta en el teatro. Un autor completísimo sin lugar a dudas. A ver, ahora nos vamos a meter de lleno al corazón de su obra poética. Para entender a Vallejo, es clave, es fundamental dividir su poesía en tres grandes etapas. Van a ver qué evolución tan impresionante. Y para que esto se nos quede grabado a fuego, aquí les va un pequeño truco. Usemos la mnemotecnia HTE para recordar sus obras clave: Los Heraldos Negros, Trilce y España aparta de mí este cáliz. Podemos pensar en la frase, hoy toca estudiar. Simple pero muy efectivo. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Fíjense en el viaje. Arranca en 1918 con una etapa todavía influenciada por el modernismo. Luego viene la explosión vanguardista con Trilce en el 22 y termina con su fase de profundo compromiso político, que de hecho se publicó después de su muerte. Este cuadro comparativo es oro puro para entender su evolución. Miren cómo cambia todo. En su etapa modernista, los temas son el hogar, la familia. En la vanguardista, la experiencia de la cárcel lo lleva a romper el lenguaje para poder expresar la soledad, y al final, su poesía se convierte casi en un arma de lucha, con la solidaridad como tema central. Esta cita de Los Heraldos Negros es perfecta para sentir esa primera etapa. Se respira la nostalgia, el dolor por el hermano que no está, todo en el ambiente de la casa familiar. Es un dolor muy íntimo, muy de adentro. Pero con Trilce, con Trilce todo explota. A él lo metieron a la cárcel injustamente, y esa experiencia lo marcó tanto que sintió que el lenguaje de todos los días ya no le alcanzaba para expresar su angustia. Por eso rompe la sintaxis. Para que se entienda fácil, es como si uno agarrara un periódico, recortara palabras sueltas y las pegara para crear un mensaje nuevo. No seguiría las reglas, claro, pero expresaría una emoción cruda, directa. Bueno, eso es lo que hace Vallejo. Deforma el idioma para que diga lo que nunca antes había dicho. Ya estamos entrando en la recta final y vamos a analizar su legado. ¿Qué nos dejó Vallejo más allá de sus poemas? ¿Cuál fue, al final de todo, su gran mensaje? Sus dos últimas obras, aunque son diferentes, giran alrededor de la misma idea, la solidaridad. En Poemas Humanos,
Es una solidaridad con el pobre, con el que sufre día a día, y en España, aparta de mí este cáliz, esa misma solidaridad se transforma en un compromiso político directo con la República Española durante la Guerra Civil. Bien, ¿y cómo llega a esa idea tan potente? El proceso es fascinante. Todo parte de sus raíces andinas, de una cultura donde lo colectivo es más importante que lo individual. A eso le suma toda su experiencia en Europa, el contexto internacional que le toca vivir. Y el resultado es un sincretismo, una fusión increíble que da lugar a un mensaje universal. Y este es su gran legado. Vallejo no niega lo europeo, pero tampoco se queda encerrado en lo andino. Lo que hace es tomar la esencia de su cultura, del Perú, y la proyecta a una escala mundial. Así crea un humanismo que nos interpela a todos, sin importar de dónde seamos. Y para ir cerrando, vamos a resumir todo en 3 ideas clave. Los hacks que definen al genio de Vallejo y que hay que llevarse sí o sí. A ver, recordemos. Primero, Trilce es la cumbre del vanguardismo, el libro donde rompe el lenguaje. Segundo, su poesía evoluciona en 3 etapas muy claras. Y tercero, su gran tema final es la solidaridad humana vista a través del cuerpo que sufre, pero que también lucha y se libera. Y para cerrar, les dejo una pregunta para reflexionar. Hoy, un siglo después, en este mundo con nuestras propias crisis y dolores, ¿qué tan vigente es esa idea de Vallejo de un cuerpo que sufre, pero que encuentra su salvación en ser solidario con los demás? Ahí queda la pregunta. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.